y hoy tenemos que cerrar, le informamos un poco antes el programa por compromisos de trabajo, pero nos da todavía tiempecito, Violeta, para abordar pues este tema de lo que está sucediendo en Guatemala. Recuerde usted que nosotros formamos parte de una delegación de observación internacional del proceso electoral en Guatemala y además de este seguimiento que vamos a hacer, le informamos que próximamente iniciaremos una serie de programas especiales sobre Guatemala. Comúnmente los medios de comunicación corporativos y ya por una inercia natural, la mirada siempre se coloca en el norte, en los Estados Unidos. Pero tenemos otro vecino que es Guatemala y que también son hermanos y hermanas que hay ahí, que están en condiciones también importantes, en un momento político importante. Así que vamos a tener una serie de programas especiales que estaremos abordando precisamente con la gente de Guatemala y de otros países que han estado muy involucrados en esto que está sucediendo en Guatemala. Y ayer sucedió algo también especial, Violeta. Sí, Ernesto, pues también hay que recordar que en la semana pasada, señalamos que habían dos planes de intento de asesinato, tanto del presidente electo, que ya fue ayer declarado como presidente electo, y bueno, y también de Karine Herrera, que era la compañera de fórmula y la que sería la vicepresidenta. Ernesto, eso nos parecía ya grave la situación, y también pues que el partido Unión, la UNE, no hubiera reconocido el triunfo de él. Y bueno, pues ya ayer nos enteramos de que además de que se le declara como presidente electo de Guatemala, también se suspende al partido Movimiento Semilla. Es decir, habíamos estado dando cuenta que se había judicializado el proceso electoral. Se intentó de varias maneras que el día de la elección este partido no existiera, Ernesto, y bueno, porque desde su fundación se habían entregado presuntamente pues firmas falsas y de personas que ya habían fallecidas, y 2 días antes del proceso electoral pues hubo un amparo y una suspensión definitiva de este intento de pues que no existiera el partido Semilla ya en el proceso electoral. Y bueno, nos habían dicho, ¿no?, que esto iba a ser pues una parte inicial, que a pesar de que ya se había obtenido el amparo, pues iban a insistir, y lo que estamos viendo pues es la suspensión del el partido Movimiento Semilla, y eso, bueno, tendremos que ver cómo o tendrá consecuencias en un futuro. Pero bueno, hay muchas cosas, Ernesto, que me parecen muy graves, como insistimos, esto de los planes de intento de asesinato, ahora de declarar que no existe el partido Movimiento Semilla, que es el que con el que llega a la presidencia ya ahora Arévalo, y bueno, pues muchas otras cuestiones que también hemos estado escuchando y que pudimos constatar en las entrevistas que hicimos a los empresarios. Por ejemplo, esta idea que se empieza a correr, que va a haber una fuga masiva de capitales en Guatemala cuando asuma la presidencia Arévalo, y ya nos habían dicho, ya había iniciado, eso nos dijeron algunos empresarios, ¿no? No hemos encontrado datos al respecto. Al contrario, lo que hemos encontrado es que una vez que Arévalo gana o queda en la posición segunda para irse a la contienda, a la segunda vuelta, más bien aumentó la inversión extranjera directa en el país. Y luego otro dato, Ernesto, que se había estado diciendo también por los empresarios que entrevistamos y por otros empresarios, sobre que iba a haber un proceso de evaluatorio una vez que también él ganara, y que esto se iba a intensificar ya pues en la toma de posesión, una situación similar a la que escuchamos acá en México. Y lo que hemos visto después de que él gana las elecciones es que el quetzal en relación con el dólar se mantiene estable, no ha pasado ese proceso de evaluatorio que han estado diciendo, ni esa fuga de capitales que también han estado comentando. No es parte de ir generando un escenario económico y político y social de incertidumbre. Y bueno, y esto que también, qué bueno que ya el día de ayer se dio a conocer el plan de gobierno, estos
estos 10 puntos, ¿no? Que también ayer los discutíamos en otro evento que tuvimos también sobre un análisis de Guatemala, y estos 10 puntos no incluyen esto que ha estado diciendo también pues una parte del empresariado guatemalteco, que Arévalo va a expropiar las tierras y las va a repartir a los pueblos originarios, que eso también es una cuestión que se ha estado difundiendo, y muchas otras noticias, Ernesto, pero bueno, aquí es el Poder Judicial actuando en contra pues ya de este partido Semilla, que insistimos es el que lleva al triunfo al candidato, bueno, ahora el presidente electo Arévalo. Así es, Violeta, pues ahí precisamente dio un comunicado el presidente electo y la vicepresidenta sobre la situación que está precisamente en Guatemala, además de este comunicado que emitió la Organización de Estados Americanos y que sorprendió, Violeta, porque la Organización de Estados Americanos, que normalmente pues se opone y siempre pone obstáculos o trabas a líderes que vienen de una corriente más progresista o de izquierda, hizo una fuerte crítica precisamente al Tribunal Electoral y dice: la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos ha tomado conocimiento de la resolución XXX dictada por la Dirección General de Registro de Ciudadanos de Guatemala en el día y la fecha por el cual se suspende provisionalmente la inscripción de persona jurídica del comité en la situación del partido de Movimiento Político Semilla y del partido político Movimiento Semilla. Al respecto, sin fundamento alguno ni motivo debidamente demostrado, una interpretación abusiva de la ley en violación de los más elementales principios constitucionales que garantizan los derechos de los electores. Pretende suspender de sus derechos luego de celebrada la elección en que contó con amplio apoyo popular al partido político del presidente electo. Bueno, eso es parte del comunicado de la OEA, pero también dieron una conferencia de prensa el día de ayer el presidente electo y la vicepresidenta, además con sus abogados, para abordar precisamente el tema, porque es lo que le señalamos hace unos días: el Poder Judicial, así como pasa en México, está pasando en Guatemala, y así como pasa en Guatemala, también pasó en Argentina. Recuerde usted que le impidieron ya contender a Cristina Kirchner, y también está sucediendo en Colombia, y también está sucediendo en Bolivia. El Poder Judicial en los distintos países, un actor político que empieza a adquirir una preponderancia que nunca antes habíamos visto. Esto fue lo que dijo el presidente electo Bernardo Silva en un comunicado de prensa que dieron el día de ayer. Arévalo, perdón. Gracias. En la rueda de prensa está el presidente electo Bernardo Arévalo, la vicepresidenta electa Karine Herrera y nuestro apoyo legal Juan Gerardo Guerrero y Andrea Reyes. El día de hoy el Tribunal Supremo Electoral hizo oficial los resultados de la segunda vuelta electoral que confirman la decisión contundente y soberana del pueblo de Guatemala, que nos ha confiado a Karine Herrera y a mí, Bernardo Arévalo, la conducción del país. A partir de este momento, nada puede impedir legalmente que tomemos posesión el 14 de enero de 2024, tal y como está establecido constitucionalmente. Este es un momento histórico para un pueblo que se volcó a las urnas y después se volcó a las calles y a las plazas de todo el país a celebrar el inicio de una nueva primavera democrática. Poco tiempo antes de que estos resultados fueran anunciados oficialmente, recibimos una notificación del Registro de Ciudadanos indicando que el director del Registro de Ciudadanos ha suspendido provisionalmente la personalidad jurídica del Movimiento Semilla, en acatamiento de una orden del Juzgado Séptimo Penal encabezado por el juez Freddy Orellana. Esta resolución es nula en pleno derecho y mañana a primera hora estaremos presentando el recurso de nulidad correspondiente, ya que, como lo afirmó la magistrada presidente del Tribunal Supremo Electoral,
En la conferencia de prensa donde se oficializaron los resultados de segunda vuelta, el proceso electoral termina oficialmente el 31 de octubre y no antes, como equivocadamente señala la resolución del registrador. En consecuencia, lo actuado por el registrador es nulo en pleno derecho. Adicionalmente, Semilla presentó un amparo ante los magistrados de la Sala Segunda, solicitando que se ponga fin a la persecución política que ilegalmente ha encabezado el juez Freddy Orellana junto al fiscal Rafael Curuchiche. En este marco, el Juzgado Séptimo ha realizado acciones ilegales que violentan las garantías del debido proceso, vulnerando el derecho de defensa, el derecho de audiencia y la tutela judicial efectiva. En tal sentido, el amparo interpuesto ante la Sala Segunda Penal, presidida por Roaldo Chávez, debe ser resuelto lo antes posible, en virtud de que las acciones ilegales del juez Orellana y la FESI contravienen principios de rango constitucional, tales como que la cancelación o suspensión de un partido político solo puede ordenarse por las causas establecidas en la ley electoral y de partidos políticos y que solo el Tribunal Supremo Electoral tiene competencia constitucional para hacerlo. Al pueblo de Guatemala hacemos saber que el movimiento Semilla no claudicará en la exigencia al respeto a la voluntad popular expresada libremente en las urnas el 25 de junio y el 20 de agosto, así como el respeto al Estado de Derecho y al régimen democrático que están siendo amenazados por quienes se niegan a aceptar el cambio que Guatemala exige. Muchas gracias. Pues clarísimo, Violeta, están enfrentando una batalla. Por un lado, pues finalmente no podían cancelarle el triunfo al presidente electo, Bernardo Arévalo, pero pues sí, están tratando de que no se les vuelva a aparecer el partido Movimiento Semilla, cosa que creo y espero que no vayan a lograr. Pero bueno, hay que poner las antenas, tener las antenas bien puestas, Violeta, porque creo que hay que empezar a ver con más cuidado y más detalle al Poder Judicial de Guatemala, de México y de todos los países de América, porque vaya que sí están jugando un papel importante actualmente. Sí, Ernesto, es esta parte que decíamos desde que aterrizamos en Guatemala, todo el discurso que estuvimos escuchando en todas las pláticas era esto que tú señalas, la judicialización del proceso preelectoral, y ya ahora lo estamos viviendo en términos postelectorales y nos habían advertido, ¿no? O sea, aunque se había ganado este amparo de suspensión definitiva, esto se iba a intentar nuevamente y lo estamos viendo, pues que están logrando esto que ha dicho el presidente, la suspensión provisional, ¿no? De la personalidad jurídica del movimiento Semilla, y bueno, pues eso es muy grave, ¿no? Que gana el presidente y el partido no existe, ¿no? O sea, entonces esa situación habrá que seguirla. Y bueno, una situación importante, Ernesto, es que hace unas horas México, a través de su Cancillería, pues emitió un comunicado felicitando al presidente electo Arévalo y respaldándolo, Ernesto. Eso me parece también importante, ¿no? Que México, pues decíamos, pues incluso en el propio país, algunos o la contendiente no reconoció el triunfo, no lo apoyó y bueno, finalmente, bueno, por supuesto que no lo iba a apoyar, pero no lo reconoció, a diferencia de, por ejemplo, del presidente Jan Matei, que sí se comunicó con él y que emitió un tuit diciendo reconozco y felicito el triunfo de Arévalo, y bueno, pues ella no lo hizo, Sandra Torres, pero México está respaldando de una manera importante pues al presidente electo de Guatemala, Ernesto. Así es, Violeta, eso son buenas noticias también, y más además porque no es cualquier apoyo para un país como Guatemala recibir el apoyo
de su país vecino, México, y que pues nos ven también desde allá también como un país también con algunas condiciones mejores que las de Guatemala, aunque ya que estábamos allá, ya nos quedaron algunas dudas, Violeta, después de que vimos ahí hasta los mecanismos de elección que hay ahí, pues pensamos que en Guatemala, pues que algunos dicen país de tercer mundo, bueno, pues déjeme decirle que hay muchas decisiones y acciones que se realizan en ese país que están muy lejos de eso. Violeta, con eso estamos llegando al final de esta emisión